La carrera más emocionante de la humanidad, el espacio, el universo, el cosmos, lo inalcanzable. Por primera vez podíamos tocarlo. La Unión Soviética y los Estados Unidos enfrentados en una carrera hacia el infinito. Y lo veremos esta noche, aquí, en Más Allá. Siempre hemos querido viajar a las estrellas, flotar entre los astros, transitar el universo. Sueños representados en antiguas civilizaciones que creían ver siluetas de animales proyectadas en las constelaciones del cosmos. Sueños que inspiraron a pioneros del cine como Georges Méliès a crear obras como De la Tierra a la Luna de 1902. Imágenes que profetizan viajes siderales que sorprenderían al mundo pocas décadas después, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron el espacio. Sondas, cohetes, robots, astronautas, cosmonautas ocuparon la atención del público, que pudo ver cómo un chimpancé llamado Ham daba vueltas a la Tierra en una pequeña cápsula. Y una sonda comunista llamada Venera transmitía fotos de la superficie de Venus. Si existe un logro impresionante de la Unión Soviética, uno de muchos, fue el de haber llevado un satélite, o una sonda espacial, mejor dicho, a Venus, a nuestro planeta hermano, que además es un infierno lleno de lluvias, de ácido sulfúrico y una presión tremenda por la gran cantidad de nubes y efecto invernadero que tiene, pero se quemó rápidamente, se calcinó por las condiciones de ese planeta. Fue una carrera repleta de logros y fracasos, espionaje y conspiración. Acompáñenos esta noche a conocer el destino de Laika, la pequeña perra enviada al espacio, Buran, el transbordador soviético abandonado y otros misterios de la carrera espacial, aquí en Más Allá. Una noche para hablar del espacio, una noche para hablar de los mundos que hemos visitado y de los que podemos visitar. Y para eso estoy con una de las personas que más saben de esto en Colombia, en nuestro país. A este lado estoy con alguien que trabaja nada más y nada menos que un observatorio astronómico en la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Joya, cuéntenos. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué lo llevó a usted a preocuparse por el espacio? Bueno, realmente desde muy pequeño tuve la oportunidad de observar el firmamento y sentir inquietud por esas luces que se movían, que hoy en día sabemos que son satélites. Entonces tuve la oportunidad de siempre estar mirando el firmamento y por eso la astronomía fue una ruta muy interesante y una de ellas fue el Planetario de Bogotá, por donde comencé mi carrera, digamos, hacia el espacio. Y puedo decirles que eso llevó después a la parte de la ingeniería que tiene que ver con el espacio. Desarrollar un pequeño satélite que se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda con compañeros y profesores de la Universidad Sergio Arboleda. Allí trabajamos y estamos en lo que vamos ahora en Colombia, trabajando e impulsando al país por desarrollar una política del espacio, mirar las bondades de trabajar con estas herramientas, vincular a todos los sectores que tenemos en el país. Y ese satélite fue el primero y casi el único que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, es el primero que desde el año 2007 se contrató su puesta en órbita y que funcionó y nos transmitió unos datos como rompiendo el panorama para el país con artefactos. Hace 2 años la Fuerza Aérea también realizó uno que se denomina el FAST-1 y lleva una cámara con la cual se han realizado imágenes y ya se están obteniendo resultados interesantes, por lo menos para el lado de la academia, porque tenemos imágenes y que procesamos y podemos empezar a analizar el estado, digamos, de grandes bosques o de pronto minería ilegal. Bueno, y también me acompaña Raúl Gutiérrez, que además de ser un apasionado por esos temas, también fue militar. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un gusto estar aquí con ustedes, con 2 grandes amigos, quienes respeto mucho. Efectivamente, soy coronel retirado de la Fuerza Aérea, magíster en la Administración Aeroespacial, con una trayectoria pues, de muchos años, y esa trayectoria inició mucho antes de ingresar a la Fuerza Aérea. Cuando yo tenía 3 años y 1 mes de edad,
ocurrió un suceso importantísimo, el 20 de julio de 1969, que fue el alunizaje del Apolo 11. Con tan corta edad, mis padres me llevaron a ver esa transmisión en la sala de televisión de unos amigos, porque en esa época ni siquiera, tú sabes, la televisión no era algo tan masivo como lo es hoy en día. Y con esa corta edad yo quedé absolutamente impresionado con lo que vi en la televisión y eso marcó el rumbo de mi vida. Yo soy de Popayán, Cauca. Entonces en Popayán pasaban con mucha frecuencia los Mirage a celebrar el centenario del nacimiento de Mosquera, del fallecimiento de Obando. Entonces yo desde muy pequeño tuve dos grandes sueños. Ser piloto militar de la Fuerza Aérea, yo soñaba estar tripulando uno de estos aviones de combate y ser astronauta. Y soñé con que eso lo podía hacer todo en mi país, en Colombia. Entonces, pues ingresé a la Fuerza Aérea, fui piloto militar y desde los inicios mismos de la carrera siempre estuve promoviendo el desarrollo espacial y a raíz de eso, pues, como te contaba, tuve la oportunidad de hacer la maestría, fui director del Museo Aeroespacial, director de un centro de investigaciones aeroespaciales de la Fuerza Aérea y por último jefe de asuntos espaciales de la institución. Entonces, una carrera muy bonita dedicada a este tema. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche en Más Allá. Y bueno, ya lo conoce la televidencia, es nada más y nada menos que Germán Puerta. ¿Cómo está usted esta noche? Bueno, estoy muy bien y bueno, el tema que has escogido para el programa es genial. No sé cómo lo vas a despachar porque esto tiene de todo, ¿no? Esto es como para una serie. Sí, pero ya que estamos recordando los inicios, realmente yo no me inicié en la afición a la astronomía y el espacio observando el cielo, sino leyendo libros de aventuras de Emilio Salgari, de Julio Verne, por supuesto, ¿sí? Entonces el tema de la aventura en el espacio y la exploración desde muy chico me ha inspirado en parte este programa de divulgación en el que estoy y el tema espacial es genial, sin duda. Bueno, señores, observen esta nota, ustedes también hacen parte del programa y la comentan con el numeral Carrera Más Allá. En Twitter con Carrera Más Allá nos escriben y ahí estamos viendo sus tweets. Vean esa nota y por favor coméntenla. El 2 de septiembre de 1945 el mundo cambió. La Alemania nazi fue derrotada. Dos nuevas potencias emergieron de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, provistas de arsenales nucleares, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Al no poder enfrentarse directamente, sus dirigentes se enzarzaron en una guerra fría que derivó en una competencia por la conquista del espacio. La carrera espacial. Yuri Gagarin en 1961 fue el primer hombre en el espacio, siendo escogido por su físico, ideal para la propaganda del régimen, y por su corta estatura, que le permitió introducirse en la reducida cabina del Vostok 1. Alexei Leonov fue el primer cosmonauta de la historia en dar un paseo espacial fuera del vehículo. Lo hizo en marzo de 1965, durante la misión del Voskhod 2. Para competir con los soviéticos, los estadounidenses elaboraron un complejo plan, impulsado por el presidente Kennedy, el programa Apolo. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. En 1969, aquella misión tripulada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, derrotando a los científicos comunistas. ¿Qué misterios y conspiraciones se esconden detrás de la carrera espacial? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, señores, la carrera espacial es un hecho que también es político. Tenemos a los soviéticos y a los norteamericanos. Y es una guerra no declarada, es una guerra que no se da con armas, sino con científicos. Tanto que permanecen ocultos muchos de ellos y que los norteamericanos, según entiendo y espero que ustedes me respondan, se inspiraron en científicos que venían de la Alemania nazi. Claro, sí, ellos empiezan a tomar a los personajes que ya tenían algunos desarrollos en lo que era la cohetería, propulsar bombas y este otro tipo de artefactos que podíamos lanzar desde Europa hacia Inglaterra, por ejemplo. Y eso se requería ciertos conocimientos que los Estados Unidos no llevaba adelante. Por eso Von Braun después termina realizando ese desarrollo del cohete Saturno V que tenemos aquí al frente. O sea, perdón, el cohete que envió el hombre a la Luna
fue diseñado por un antiguo científico nazi. Imagínate, sí. Eso pues le permitió como persona él desarrollar todo su potencial y que yo diría un ejemplo, hoy en día si las universidades tienen mentes brillantes hay que apoyarlos porque si no ellos van abriendo espacio también se pueden ir y desarrollar el alto campo. Entonces es una muestra de que la ciencia vino después de un conflicto, como tú dices, político, ¿no? Hoy en día podemos contar que en la Estación Espacial Internacional se confluyen muchos países, tanto de Estados Unidos y Rusia, y se comulgan. Hacia abajo están las cosas complicadas políticamente. La ciencia sí está trabajando muchas veces a la mano. Y doctor Puerta, y también usted que fue militar, cuando fue esta Guerra Fría y surgió la carrera espacial, muchos de los que trabajaban ahí también eran militares y se guardaban como un secreto de Estado y era una política de Estado, ¿no? Era una política de estos países. Hay una curiosidad con esto. En realidad, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, los aliados, capturaron científicos que construyeron los cohetes con los cuales los nazis bombardearon Inglaterra y capturaron cohetes intactos. Y se los llevaron a sus respectivas naciones y esas naciones eran las únicas que podían hacer este desarrollo porque tú requerías muchos recursos y mucha área, muchos espacios físicos, ¿sí? Entonces realmente, y esta carrera espacial forma parte de esa Guerra Fría. Pero es curioso, el cohete con el cual se bombardeó Londres, los cohetes B-2 que causaron miles de muertes, es el papá de este cohete, del cohete que va a ir al espacio y a la Luna. Y en ese tiempo, muchos de los que van a ser los primeros astronautas son militares, ¿no? Efectivamente, Esteban. Lo primero que hay que hablar un poquito es que fue una auténtica carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por capturar a los científicos nazis, y la joya de la corona era Wernher von Braun. Él era la joya de corona detrás de la cual todos estaban, pero él tomó la decisión de entregarse a las tropas norteamericanas. Él prefirió pasarse al lado occidental y no al lado... Prefirió ir a Nueva York y no a Moscú. Correcto. Y otro tema... Pero indudablemente los primeros astronautas y cosmonautas eran militares. Por ejemplo, hablemos de Alan Shepard, John Glenn, todos ellos eran pilotos militares de los diferentes servicios de los Estados Unidos. Ya nos van a contar más de eso y nos van a contar más cosas que nos traen acá sobre esa historia de la carrera espacial después de estos comerciales. Y ustedes pueden tuitear con el numeral Carrera Más Allá. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a la carrera espacial y les recomendamos este libro, le voy a quitar esto un momentico, que se llama El viaje de Silka, de Helter Morris, un libro que nos trae Planeta de Libros, gracias a Tatiana, en cualquier librería del país. Y bueno, ustedes están tuiteando un montón, sigan ahí con el numeral de esta noche, que es Carrera Más Allá, y vamos a hablar de una perrita que es muy conocida por todos en el planeta, y su nombre era Laika. Durante la Guerra Fría, docenas de animales fueron lanzados al espacio, aunque la más recordada es Laika. Y aquí en el Museo de la Cosmonáutica de Moscú hay un espacio dedicado al primer ser vivo que fue al espacio. Era una perrita, se llamaba Laika. Lo que ustedes no saben es que falleció, y falleció en circunstancias bastante terribles. Hoy les vamos a contar algo de esa historia y otras más que se esconden entre los oscuros bastidores de la era espacial. Enviada a bordo de la nave soviética Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957, Laika se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. El animal era una perra callejera, originalmente llamada Kudryavka, y fue sometida a entrenamiento con otros 2 perros, y al final fue elegida como la primera tripulante de una nave espacial. La perra murió horas después del lanzamiento por sobrecalentamiento, probablemente por un fallo del sustentador que formaba parte del sistema térmico de la nave, lo que se mantuvo en secreto hasta el año 2002. Estados Unidos había perdido la batalla años atrás, en 1949, cuando envió a Albert II, un mono de rhesus, al espacio, teniendo un trágico final al fallar su paracaídas en una colisión. ¿Qué otros experimentos nos habrán escondido las superpotencias? Lo analizamos hoy en Más Allá. Bueno, señores,
Laika es conocida en todo el planeta. ¿Cuál es la importancia de Laika? Bueno, resulta que para la época el animal que los soviéticos escogieron para subir al espacio era un perro, y porque se supone que podía ser más resistente a muchos cambios. De hecho, es un perro de la calle, no era un perro con alto pedigrí. Y lógicamente, a diferencia de los Estados Unidos, que utilizaron micos por parecerse más a los humanos, entonces esta carrera se fue llevando con el animal, en el caso de los rusos, Laika. Y que hoy en día no creo que nos dejaran subir un animalito a hacer ese tipo de experimentos, ¿no? No, yo creo que en el mundo actual, pues, maltrato. Sí. Sin embargo, se subieron también insectos, se subieron algunas plantas, se subieron algunos experimentos, pero realmente fue lo que permitió que en el 69 el señor Yuri Gagarin subiera al espacio y que después lo hiciera nuestra cosmonauta Valentina Tereskova. Fue un proceso antes que tuvo que ofrecer la parte de animales para el beneficio de la humanidad. Lógicamente el monitoreo, el control, todas las condiciones que tenían que llevar a cabo para saber si ese ser vivo podía aguantar o no tanto la fuerza de empuje del cohete como después una posible reentrada o también lo que se llama el aterrizaje, que en el caso de los rusos era sobre superficie dura y no sobre el mar. Entonces todo eso ayuda a esos estudios. Doctor Puerto, ustedes yo creo que los que más sabe de Laika aquí. Bueno, es difícil hablar de Laika, es uno de los episodios más tristes de la carrera espacial. Como dice Raúl, había que recuperar al animal para comprobar su estado físico en toda la experiencia. Esa prueba estaba diseñada para mayo de 1958, pero a los políticos del Kremlin les pareció genial celebrar los 40 años de la Revolución Bolchevique y mostrar la supremacía de la Unión Soviética sobre Estados Unidos en una forma espectacular, y obligaron a los científicos a adelantar la prueba y no tenían diseñado el sistema de recuperación. En aquellos tiempos tú obedecías u obedecías. Sí. Los científicos sabían que no servía para nada el experimento, que Laika iba a morir en el espacio, y como efectivamente sucedió. Y bueno, cuando al fin se desclasificaron todas estas informaciones, muchos tiempos después, pues se supo la realidad. No había un veneno potente que la matara piadosamente, eso fue falso. Esa fue una Se inventaron que había muerto envenenada. Se lo inventaron. No. Para mí, este episodio muestra, es un clásico ejemplo del pésimo resultado de un programa científico por la interferencia de los políticos. Lo que hicieron con Laika fue en términos coloquiales, una patanería. Porque al final murió. ¿Qué piensa? Bueno, hay una anécdota. Primero que todo Laika es la más conocida, pero no fue realmente el primer ser vivo que estuvo en el espacio. En el año 49 se lanzó uno de los cohetes B-2 capturados a los nazis, y en ese cohete iban unos pequeños microorganismos, que ese cohete superó la línea de los 100 kilómetros, denominada línea de Kármán, que es la que se considera el límite entre la atmósfera y el espacio. Entonces, los primeros seres vivos lanzados al espacio de manera involuntaria fueron estos pequeños microorganismos. Pero obviamente Laika, digamos que tiene un sitial especial en la historia de la humanidad, por ser el primer ser vivo que intencionalmente fue enviado al espacio. Lo triste es saber que pocas horas después, debido a fallas en el sistema de control ambiental, ella murió recalentada, murió con sed, con mucho calor. Fue una historia trágica, y por lo tanto la Unión Soviética lo conservó eso en secreto por muchísimos años, porque atentaba contra toda su imagen. Y muchos secretos más tiene la Unión Soviética. Y la Unión Soviética produjo un transbordador espacial. Su nombre era el Buran, y por mucho tiempo ha estado oculto en las sombras. Miren por favor la siguiente nota. Si nos hubieran hecho caso, habríamos volado incluso antes que los americanos, pero no ocurrió y perdimos la carrera espacial con Estados Unidos. Detrás mío, aquí en Moscú, hay un Buran. Los Buranes eran transbordadores espaciales rusos, soviéticos. Los construyeron para emular en esa carrera al Challenger, al Columbia. Lo interesante es que por mucho tiempo desaparecieron. Solo uno de los 5 pudo volar y no tenía tripulación. Es la única máquina automática que ha despegado al espacio y ha aterrizado en la Tierra en una pista. Es realmente impresionante. El desarrollo del transbordador Buran se inició a principios del año 1970 como respuesta al programa del transbordador espacial estadounidense.
La construcción de los transbordadores se inició en 1980 y en 1984 se terminaba el primer Buran. El único vuelo orbital del Buran no tripulado se produjo en noviembre de 1988. El soporte vital no estaba instalado, así como tampoco los controles de la cabina. El transbordador efectuó 2 órbitas completas antes de regresar. Parte del lanzamiento fue televisado, aunque no el lanzamiento en sí. Esto dio pie a las especulaciones que afirmaban que fue una misión fabricada y que el aterrizaje no se había producido desde la órbita, sino desde un avión del ejército soviético. Luego de la caída de la Unión Soviética, la mayoría de los Buran fueron destruidos o desmantelados, aunque muchos creían que su tecnología era superior a la estadounidense. Bueno, señores, el Buran. Bueno, el Buran tenía, para recordarle a los televidentes, ese fue un diseño para poder construir la famosa Estación Espacial Internacional que conocemos. Teníamos que llevar carga y astronautas, o sea, era un proyecto muy difícil. Los rusos tenían una ventaja frente al transbordador de los gringos y era que tenían motores para poder, estando en la atmósfera, reingresar y hacer un aterrizaje si se requería. El de los Estados Unidos solamente tienes una oportunidad de entrar, vas planeando y llegas. Si necesitas levantar vuelo no lo puedes. Este Buran sí tenía esa posibilidad. Lógicamente, como lo vimos en la nota, no llegó a feliz término ese proyecto. Pero de todas maneras, ya la historia de los transbordadores pasó a la historia. Y lógicamente su tecnología no podía seguir trabajando con las necesidades actuales, por eso que hoy ya tenemos otros sistemas de propulsión para ir al espacio. En todo caso, vale la pena que si, así como tú, Esteban, estuviste en Rusia, o los que tengan la posibilidad de ir a los Estados Unidos, conozcan estas naves que hoy son pues, de exhibición en museos. Y tú me dices ahora que es un restaurante actualmente, sí, ¿no? Sí, el Buran, el que conocí que es original, ahora dentro tiene una cafetería para niños, sí. Porque era muy grande, era más grande que los transbordadores norteamericanos. Pero hay una cosa interesantísima, que justo cuando cae la Unión Soviética, estaban en construcción muchos de estos Buran y se perdieron. Y hace un tiempo encontraron uno en Arabia Saudita en el desierto y nadie sabe por qué. Imagínate. Entonces hay un montón de cosas ahí extrañas sobre estos transbordadores espaciales. Pero hablábamos con el doctor Puerta también de que nunca pudo nadie físicamente ir al espacio en un Buran. Bueno, en realidad los inicios de la carrera espacial son sorprendentes. Es que lo que se hizo en aquella época, para nuestros estándares actuales, inclusive, pues, no sé, imagínense ustedes que en este momento hubiera un viaje tripulado a la Luna, con 3 astronautas que estarían ahí a punto de descender, uno los espera en órbita, estaríamos pegados aquí de todo, el televisor, del meme, toda esta cosa. Pues esto pasó hace 50 años. Hace más, hace 60 años se inició esta carrera espacial. Es sorprendente lo que se hizo. Ahora, hay una curiosidad, es que ha habido nuevos desarrollos. Ahora hay agencias espaciales privadas, hay nuevos tipos de cápsulas, ya no hay transbordadores, sino que ya hay otra forma de llevar a los astronautas. Pero lo único que no ha cambiado son los cohetes de combustible líquido por etapas. Una forma muy primitiva y muy peligrosa de salir al espacio, pero no hay más. Raúl, estas cosas que nos muestran, señor Raúl Gutiérrez, que nos muestran aquí de este transbordador espacial, aquí no se conocía mucho en Occidente, ¿no? Era también como algo secreto, como que todo lo que pasaba allá aquí no se... Indudablemente había toda una competencia estratégica, político-militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, cada estado trataba de mantener al máximo el secreto de sus desarrollos para ganar esa carrera, que era una carrera por ganarse las mentes de las personas en el mundo, porque eran 2 sistemas compitiendo por la hegemonía mundial. El capitalismo representado por Estados Unidos y el comunismo representado por la Unión Soviética. Pero aquí algo muy interesante que debemos tener en cuenta, hablando ahorita de épocas, de fechas, es que el primer vuelo de los hermanos Wright ocurrió en 1903 y el primer satélite artificial se lanza en octubre de 1957, es decir, en solo 54 años la humanidad pasó de dominar el aire a llegar al espacio. Si ese desarrollo hubiera seguido, hoy en día probablemente ya estaríamos en Marte, que ese era uno de los sueños de Von Braun, pero que por decisiones político-económicas nunca se lograron concretar. Ahora estamos confinados a la órbita baja terrestre.
Bueno, señores, ustedes ahí sigan tuiteando con el numeral Carrera Más Allá, que ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a la carrera espacial. Déjenme saludar a nuestros tuiteros más habituales que siempre nos tuitean. Está Edison Giraldo, Gustavo Torres, está Fierita83, está también por aquí Giovanni Bernal. A todos ustedes muchas gracias por estar siempre con Más Allá. Y vamos a mostrarles en este momento uno de los hombres más importantes en la historia de la carrera espacial. Fue el primero en salir y se llamaba Yuri Gagarin. Yuri Gagarin se hizo legendario cuando se convirtió en la primera persona en volar al espacio el 12 de abril de 1961. Dejó la Tierra siendo un piloto normal y volvió como un ícono. En la Unión Soviética era considerado un héroe nacional. Después de su glorioso viaje, las autoridades soviéticas lo mandaron de gira a unos 30 países. En La Habana, Cuba, fue recibido por Fidel Castro. Lo recibió con un abrazo. Su muerte a los 34 años hizo correr ríos de tinta, pues se especuló que había sido asesinado por el gobierno soviético para que no contara los secretos de su viaje. Aunque las versiones oficiales apuntan a que se estrelló en su avión de guerra por un choque con un globo aerostático o una turbulencia. ¿Qué pasó con Yuri Gagarin? Abrimos las puertas del misterio. Bueno, Yuri Gagarin es la gran estrella. ¿Por qué es importante Yuri Gagarin en la historia de la humanidad? Bueno, déjame hacerle una presentación Claro. aquí a los televidentes en Lo que el sea. sentido para dónde es que iba el señor. De aquí a la costa norte, estando en Bogotá, de la costa norte tenemos más o menos unos 800 kilómetros. Cuando hablamos del espacio pensamos que eso es muy lejano, pero realmente que el espacio está muy cerquita. Para que los televidentes puedan comprender, un avión vuela de Bogotá a la costa norte colombiana en 1 hora. Si el avión pudiese salir derechito para arriba hacia el espacio, ¿cuánto tiempo gastaría para llegar al espacio ese avión? Si pudiera subir verticalmente, que lógicamente su potencia no le da. No sé. Bueno, difícil, ¿cierto? sí, Uno dice muy complicado. horas, años, días. Bueno, resulta que en 15 minutos aproximadamente ya estás fuera del espacio. Entonces, el reto era superar la zona en donde tenemos nuestra atmósfera. Esto que tú sientes aquí con tus manos al batirlas es un gas, ¿cierto? A la altura de 200 kilómetros ya va desapareciendo y más arriba hay ausencia de él. O sea que allá una nave, un avión como tal, no se sostiene. Entonces, el reto era subirlo a ese lugar. No tenía presencia de oxígeno, tenía alta radiación por el sol, lógicamente la presencia de lo que se llama un vacío. Son condiciones que no tenemos aquí en la Tierra y que tocaba, lógicamente, construirle un traje apropiado a ese ser que fuera al espacio. Y ahí es donde estaba, ¿quién se le va a medir a eso? Y después, lógicamente, regresar a la Tierra sano y salvo. Entonces, ahí es donde empieza, lógicamente, la selección del personaje, que, diríamoslo así, entre miles de personas que puede tener la Unión Soviética en ese momento, tenían que seleccionar pues, con diferentes características que yo creo que Germán nos puede ir contando esa parte. Pues en realidad él era piloto, pero no se necesitaba ser piloto porque esas naves Vostok iniciales se conducían automáticamente. El cosmonauta, no astronauta. Astronautas son los estadounidenses, cosmonautas son los soviéticos. ¿Y los chinos? Supuestamente taikonautas. Pero realmente no es un nombre que adoptamos en Occidente, no es el nombre que ellos, los chinos, le dan a sus astronautas. ¿Y los colombianos? Chipsonautas. Pensaría yo. Bueno, en realidad, para poder realmente hacer este viaje, de todas maneras el cosmonauta tenía que ser pequeño. De estatura, de tamaño, de peso, para poder embutirse en esa cápsula. Y además tenía que ser paracaidista, porque las naves no como ahora descienden con el pasajero, sino que esas naves a 7 kilómetros de altura era expulsado el cosmonauta y tenía que descender en paracaídas. Gagarin le dio una vuelta a la Tierra, fue el primer hombre que salió al espacio. De hecho, cada 12 de abril se celebra la Yuri's Night en el mundo, la fiesta de Yuri, recordando esta impresionante hazaña que se hizo en aquel momento. Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio. Y es que es impresionante porque ahí la Unión Soviética le ganó a Estados Unidos. Claro, es que la famosa palabra de carrera espacial
se refiere a una competición, a una competencia entre estas dos grandes potencias, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, por demostrar su superioridad tecnológica, científica, económica y sobre todo militar. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz como país de colocar una cápsula, una sonda o un ser humano en el espacio, también puedes colocar tus cargas nucleares en el territorio del otro. Entonces, por eso era una competencia, una carrera, y por eso se llamó la carrera espacial, en la cual ambas naciones trataban de ganar los primeros hits, pero en un principio, por varios años, fue la Unión Soviética con el Sputnik 1, ¿sí? El primer satélite, Laika, el primer ser vivo, Yuri Gagarin, el primer ser humano, Valentina Tereskova, la primera mujer, que también fue impresionante. Le iban ganando en todos los norteamericanos. Pero rápidamente, antes de que nos vayamos a Marte, le iba a decir, doctor Puerta, mucha gente dice que Yuri Gagarin no murió en ese accidente, sino que fue asesinado, que es lo que dicen los norteamericanos. Yo no creo en eso, pero cuéntenos un poco. Bueno, parte del problema es que las noticias en esa época no eran muy claras, había mucho encubrimiento. De hecho, no supimos que el responsable de todo este éxito soviético, Sergei Korolev, el Von soviético, llamémoslo así, existía, porque todo era muy, muy oculto. La muerte de Gagarin tiene un episodio también oscuro, porque él muere en un accidente de aviación, junto con otro piloto, con un entrenador. No sé si se chocaron con un globo o había una turbulencia de otro avión que pasó cerca, hay varias versiones, pero pues también había fake news, como las hay ahora, ¿no? Entonces, la idea era que parece que Gagarin sí tenía algunos problemas personales que le estaban desdibujando a los líderes políticos ese ideal del hombre soviético nuevo, del hombre comunista, socialista, por sus problemas personales, y decidieron deshacerse de él. Pero pues, obviamente no creemos en eso. ¿Y esa noticia también? Teorías conspirativas han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que sí hubieran hecho los rusos era proteger a su líder y no exponerlo a viajar tanto. Claro. De hecho... Bueno, señores, qué pena. Rápidamente, Raúl. Sí, de hecho, tanto Yuri Gagarin como Valentina Tereskova solo pudieron volar una vez, porque fue una decisión de Estado de no dejarlos volar al espacio, a pesar de que ambos solicitaban volver a volar, pero no los dejaron para protegerlos, y sin embargo Yuri muere en un accidente de aviación. Que es bastante extraño. Ahora nos vamos a Marte y conozcan una misión que se llamó ExoMars. Sin noticias de la nave europea en Marte, la Agencia Espacial Europea aún no ha podido confirmar si hoy el módulo Schiaparelli aterrizó con éxito en el planeta rojo. La señal fue buena la mayor parte de la fase del descenso, pero se detuvo en un cierto punto que calculamos que fue antes del aterrizaje. Claramente no son buenas señales, pero necesitamos más información para confirmar qué ha sucedido. El director de operaciones también aseguró que todos los ingenieros de la ESA trabajarán en el transcurso de la noche para restablecer la conexión con la nave. Sin embargo, el orbitador de gases traza, otra parte del ExoMars 2016, sí se ha insertado en su órbita marciana de forma correcta. El orbitador tiene entre sus objetivos buscar las fuentes de gas en Marte y buscar señales de la existencia de vida en ese planeta. Las principales hipótesis tras la pérdida de la señal son dos. Posiblemente hubo una colisión contra la superficie o cayó en un lugar inaccesible, o el módulo sufrió algún problema técnico que le impidió transmitir los datos. Sin duda, la pérdida de Schiaparelli significa que el sistema de aterrizaje que se estaba poniendo a prueba tiene algún problema y no será recomendable utilizarlo en futuras misiones. Es decir, que muy probablemente para la misión del año 2020 se deberá buscar otra alternativa. Hasta el momento, este ha sido otro intento fallido para llegar al planeta rojo. Más de 40 naves han tenido Marte como destino desde los años 60. Pero prácticamente la mitad de estas acabaron en fracaso, porque se perdieron durante el viaje, no alcanzaron su destino o se estrellaron. La agencia europea espera obtener más datos mañana a las 10 de la mañana y se han comprometido a oficializar la situación en una rueda de prensa. Bueno, Marte, muchas misiones, estábamos hablando aquí por fuera mientras ustedes veían que hay muchas misiones, muchas sondas, muchos proyectos. Vamos a hacer una ronda rápida sobre lo que nos espera en esta carrera espacial al futuro, sobre Marte. Doctor Gutiérrez. Gracias. Ya acaba de salir el anuncio público de la siguiente misión de la NASA a Marte, que se llama Mars 2020,
en la cual va a tener dos elementos bien interesantes. Un rover, que es normal, ya todas sus misiones tienen rover, se llama Perseverance, pero también va a tener un dron. Por primera vez se va a enviar un vehículo aéreo a otro mundo. Ese va a ser un pequeño helicóptero que va a tener vuelos hasta un máximo 3 kilómetros de distancia de donde aterrice y donde se vaya desplazando el rover. Y hay otra muy interesantísima que se va a llamar el Europa Clipper, que es una sonda que va a ir a la Luna Europa, que es uno de los sitios donde se concibe que pueda existir vida por fuera de la Tierra. Entonces hay una cantidad de misiones interesantísimas, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos ya 2 sondas interestelares que han salido del ámbito del sistema solar, la Voyager 1 y la Voyager 2. Doctor Puerta. Bueno, lo que mencionó aquí el coronel es que recuerden que Marte tiene atmósfera, por eso es que pueden enviar estas naves, estos drones, ¿no? Aéreos. Miren, es que la carrera continúa. Lo que pasa es que tienen nuevos actores. Ahora hay agencias aeroespaciales privadas en alianza con los estados. Y hay ahora, pues el interés científico y el beneficio científico es evidente, pero ahora hay intereses también comerciales, puede haber minería espacial, en Marte puede haber también metales, turismo espacial y finalmente habrá las primeras tripulaciones que van a poner sus pies en el planeta Marte en la década del 30. No sé China cómo esté, de pronto el coronel está más dateado, China es otro misterio, pero tiene, ya puso astronautas, estaciones espaciales, puso un rover en la cara oculta de la Luna, algo que no ha hecho NASA, ¿sí? O sea, la carrera continúa, pero aquí ahora el premio mayor es Marte. ¿Quién va a poner sus pies sobre el planeta Marte? De hecho, los primeros seres humanos que van a pisar Marte ya nacieron. Deben tener unos 18, 20 años de edad en este momento. Creo que tú ya no vas a ir al planeta Marte. No, ninguno de nosotros. Pero es una realidad, créanme, es una realidad. Cuando Neil Armstrong, primer hombre que pisó la Luna en esta misión Apolo 11, tenía 18 años, pues él no sabía que iba a ir a la Luna. Así es que miren ustedes, jóvenes que nos están viendo, pónganse a pensar cómo se hace ese camino al espacio y no es tan difícil. Pues yo podría contarles que desde el sueño de ir a Marte, mientras tanto desde la astronomía tenemos posibilidad de estudiar piezas que hemos encontrado posiblemente del suelo marciano. Por ejemplo, esta es una pequeña muestra que invito de una vez a los colombianos a que nos visiten en el Observatorio Astronómico La Sergio Arboleda, porque tenemos piezas fuera de este mundo, y sí, verdad, nos están visitando de afuera. Entonces, la necesidad y el interés de los científicos de conocer de qué está compuesto el planeta realmente, la posibilidad de un microorganismo. Entonces, aquí en la Tierra se han encontrado meteoritos con diferentes características que proceden del planeta Marte. Lógicamente se han encontrado de otras características que son, por ejemplo, este que está aquí ya son unas condiciones metálicas diferentes. Sí, es un visitante del espacio. Sí, es del más allá, como dices tú. Sí. O sea que el estudio para los científicos se abre un campo muy, muy importante. Las nuevas naves que están ahorita trabajando sobre la superficie, nos mostró ahorita el Curiosity una panorámica excelente desde una pequeña montaña, un borde de una zona que lógicamente muestra las diferentes accidentes geográficos, diríamos, terrestremente con la Tierra, donde se ven unas pequeñas montañas, dunas de arena a la superficie de Marte. Es decir, fascinante ir a conquistar ese planeta. Ojalá pues que alcancemos a ver ese sueño. El hombre no puede frenar su instinto y su voluntad de conocer en dónde está y para dónde vamos. Entonces, por eso está Marte. Y ya volvemos después de estos comerciales. Simplemente les recomiendo este libro. Se llama La razón y la ira. La razón y la ira, de Benito Taibo, gracias a Planeta de Libros y a Tatiana. Muchas gracias y ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la carrera espacial. Y hasta ahora hay mucha gente que seguramente estará en las redes sociales escribiéndonos. Un saludo grandísimo a todos ellos, realmente a Diomedes, a Alejandro Bernal, a Materazu, a todos ustedes que siempre están ahí. Y bueno, Joan Arenas llega hasta ahora con su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches.
Buenas noches, Esteban. Un gran saludo le envío a usted y a nuestros invitados de hoy. Yo nuevamente aquí con Más Allá Plus. Y hoy, en medio de todos los datos curiosos, interesantes que ustedes han dado acerca de esta carrera espacial, yo quisiera destacar el trabajo de las mujeres precisamente en este camino. Y quiero empezar con ella, Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta del mundo. Resulta que en medio de este debate, de esta pelea por conquistar el espacio exterior, pues a los de la Unión Soviética se les ocurrió que si llevaban a una mujer allí a una misión, pues lograrían una gran hazaña, después de la que ya habían logrado en 1961 con Yuri Gagarin. Y precisamente empezaron a seleccionar entre unas 400 mujeres la que sería la indicada para lograr esta gran hazaña. Fueron muchas las pruebas físicas, mentales, psicológicas y de conocimientos que estas mujeres tuvieron que pasar para lograr seleccionar a una de ellas. A los 20 años, Valentina Tereshkova ya pertenecía al aeroclub de su país y precisamente también conocía muchísimo sobre paracaidismo. Era una de las pocas mujeres que practicaba este ejercicio en Rusia. A los 24 también se vinculó al Partido Socialista y quizás fue esta uno de los puntos más importantes para que ella quedara seleccionada para ser la primera mujer en viajar al espacio. La misión encomendada a Valentina fue la Vostok 6, que partió el 16 de junio de 1963. El nombre que le pusieron a ella, ese apodo típico, era Chaika, que en ruso significaba gaviota. A pesar de varios inconvenientes que esta mujer supo sortear muy bien en las alturas, porque la nave tuvo algunas fallas, ella pasó algunos problemas de malestar general, vómito, etcétera. Ella logró las cosas que le habían pedido. Primero, llevar el diario de a bordo y segundo, tomar unas fotografías que luego le sirvieron a los rusos para conocer un poco más e investigar más sobre el espacio exterior, lo que luego le serviría, por supuesto, para otras misiones. Tereshkova logró estar 3 días en el espacio y orbitar 48 veces la Tierra, un logro y una gran hazaña no solo para ella, sino para la Unión Soviética, pues había mantenido hasta ese momento el récord más grande en toda la historia de los astronautas. Ni siquiera los astronautas estadounidenses sumados en su totalidad habían logrado esta cantidad de tiempo en el espacio exterior. Finalmente, el 19 de junio de 1963, ella aterriza, sale de la cápsula y luego llega a la Tierra en un paracaídas, logrando por supuesto esta gran hazaña y convirtiéndose en una heroína nacional. Actualmente la mujer tiene 82 años y hace parte del gobierno ruso, ejerce como diputada de ese país. Por otro lado, y como ustedes o algunos saben, hace pocos días se conoció la muerte de Katherine Johnson, una de las primeras afrodescendientes en trabajar en la NASA, con un rol que se le conocía en su época como calculadora humana. Eran esas mujeres que se dedicaban a hacer todas las tareas matemáticas para lograr enviar esas naves al espacio exterior. El trabajo de Katherine y varias de sus compañeras fue fundamental en programas como Mercurio y Apolo. Incluso dieron con los resultados exactos para lograr que en el Apolo 11 llegara el primer hombre a la Luna. Su trabajo se dio a conocer en 2016 hasta que se hizo famosa la película Talentos Ocultos, que está basada en un libro que lleva ese mismo nombre. Allí salieron a relucir todas estas mujeres que trabajaban en la NASA y se conocieron sus roles y su importancia para la llegada del hombre a la Luna. Falleció el pasado 24 de febrero a sus 101 años. El
el presidente Barack Obama en su época también le hizo algún reconocimiento a Katherine Johnson. Y aquí queda para la memoria esta mujer que fue fundamental en la carrera espacial de Estados Unidos. No sé, compañeros, si ustedes tienen más opiniones acerca del trabajo de estas mujeres en esa disputa de la carrera espacial. Yo los dejo y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Y continuamos después de escuchar a Johanna estas historias de estas mujeres valientes que han hecho parte de la carrera espacial. Y yo me pregunto, y quiero decirlo aquí abiertamente, ¿qué pasa con nuestro país? Coronel Gutiérrez, ¿qué pasa con Colombia? Excelente pregunta, Esteban. Efectivamente, Colombia no puede estar por fuera del desarrollo espacial. Esto no es un tema de países muy desarrollados, no es un tema de tener mucho dinero, es un tema estratégico para el país. Colombia no puede quedarse por fuera del desarrollo espacial porque tanto el ciberespacio como el espacio exterior están estrechamente interrelacionados y el futuro de la humanidad yace en estos dos espacios. La pregunta que yo me hago y que quisiera hacerle al público es ¿qué tal que cuando se inició la masificación del Internet en el mundo, en Colombia hubiéramos decidido no abordar el ciberespacio, no meternos en el cuento del ciberespacio? Tampoco podemos hacerlo en el cuento de la conquista del espacio exterior. Hoy en día nosotros con nuestros aparatos estamos utilizando tecnología espacial todos los días, pero en Colombia no tenemos la posibilidad de ofrecerle al mundo ni servicios ni productos relacionados con la tecnología espacial. Resulta que la economía espacial mueve aproximadamente 380.000 millones de dólares al año y Colombia lo único que hace es comprar servicios por valor aproximado de 282 millones de dólares al año, pero no le vende nada porque no tenemos esa capacidad. Recientemente El Tiempo publicó un artículo de mi autoría en el cual defiendo las razones por las cuales Colombia necesita su desarrollo satelital. Necesitamos tener satélites que nos den autonomía para conocer lo que pasa en nuestro territorio. Colombia es un país muy vasto. Tenemos 2.040.000 kilómetros cuadrados de selvas, desiertos, mares, océanos, en los que ocurren cualquier cantidad de fenómenos. ¿Y cómo conocer eso con imágenes compradas que no son obtenidas en el momento que las necesita, sino cuando el proveedor se las puede suministrar? Entonces, es una necesidad para Colombia que no podemos dejar de lado. Doctor Joya, ¿qué piensa usted de todo esto? Bueno, que hace unos años uno pensaría que era un gran lujo tener algo que ver con el sector espacial, ahora es una necesidad realmente. Todos estos aspectos aeroespaciales ya los tenemos aterrizados sobre nuestros países y Colombia está muy demorado en que se involucre realmente, desde la parte del sector privado, la parte académica. Y pues digámoslo así, ya desde parte estatal somos consumidores desde hace muchos años de esta información. Por eso creo que la nueva ruta que nos plantea el COMPES en política del espacio para Colombia es una gran ayuda. Y ya creo que con las metas que están a corto plazo planteadas en este documento, vamos a poder por ejemplo, desde el MinCiencias, realmente saber qué potencial y qué tenemos ya realmente en nuestras universidades trabajando en estos aspectos. Grupos de investigación, pregrados, posgrados, hasta semilleros. También las actividades que se hacen a nivel de divulgación y de promoción de la astronomía y las ciencias del espacio, los planetarios que vienen ahora, los observatorios, todos estos planes que están a la misión de SAIOS también le hemos recomendado. Es decir, que se está gestando, yo creo que en estos años, ahora sí una carrera entre nosotros mismos para alcanzar el espacio. Lógicamente, el Estado, a través de su Comisión Colombiana del Espacio, va a retomar todo esto. Se hacen estudios realmente, ¿qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? ¿Qué podemos seguir consiguiendo? ¿Qué realmente necesitamos que sea propio? Desde el punto de vista de riesgos naturales, prevención de estos riesgos, la situación de control de nuestra agricultura, la meteorología, vías, por nombrar algunas. Porque si solamente miramos nuestros aspectos de soberanía, sería muy importante que tuviésemos algo que nos colaborara más. Entonces, yo creo que yo veo con muy buenos ojos lo que viene y que en todos los medios, los de divulgación muy importantes, en que no queremos sacar ni astronautas, ni astrónomos, sino gente que tenga una mejor calidad de vida. Bueno, estamos ya terminando rápidamente. Sí, quería complementar lo que dice Raúl Joya sobre el tema del COMPES, que también Colombia ya inició su carrera espacial con el FACSAT-1, que se mencionó hace unos momentos. Es un satélite que opera la Fuerza Aérea desde el año 2018. Muchas gracias. Ya estamos terminando. Entonces, muchas gracias por venir, coronel. Muchas gracias por venir, profesor. Maestro, rápidamente,
unas palabras breves y... De acuerdo con mis colegas, los dos, Raúl, genial, soy muy optimista, las cosas van bien, pero sobre todo nosotros tenemos un capital humano extraordinario en el tema de astronomía, ciencias del espacio, ciencias de la Tierra. Hace poco celebrábamos el Día de la Mujer en la Ciencia. Genial, las chicas, miren lo de Valentina Tereskova, maravilloso, tenemos la gente y seguro lo vamos a lograr porque hay mucho entusiasmo alrededor de este tema. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Nos vemos y gracias a esta gente por estar hoy aquí esta noche. Se les quiere. Gracias.